Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de la etapa 34 del Seminario sobre Cuestiones Epistemológicas de la Psicología. Como bien recuerdan, y ya les mencionamos varias veces, y está difundido en varios medios de expresión, el Seminario de Epistemología en esta ocasión, en esta 34 etapa, lleva por título, como título general de la etapa, el concepto de control en la filosofía, psicología, ciencias naturales y ciencias sociales. Bueno, en esta segunda sesión tenemos como título de esta etapa general, de etapa 34, tenemos el tema de evolución de los sistemas de control en la ciencia y en la sociedad, numéricos, de calidad, de conducción, de registro y de competencia, entre otros. Bueno, las temáticas son amplias, se pueden abordar desde muchas perspectivas, ¿verdad? Como han sido todas las sesiones, de todas las etapas, y como lo fue la sesión anterior. Entonces, vamos a dar inicio a esta segunda sesión, y nuevamente, y como las 8 sesiones prometió, la postdoctora Anel nos va a acompañar en todas y cada una, ya lo juró, ya lo prometió, y ya es un compromiso, ¿verdad? Y nos da gusto, mucho gusto tenerla aquí presente, como la vez pasada, y esperemos todas las demás sesiones. La postdoctora Anel Hernández Sotelo es historiadora y antropóloga, ¿verdad? Y ha trabajado muchas cuestiones que tienen que ver con grupos religiosos, sacerdotes, conceptos pues, un tanto alternos, ¿verdad? De la condición histórica ortodoxa de la ciencia, que incluso investiga frailes, el concepto de diablo en diferentes sacerdotes, agrupaciones de diferentes siglos, bueno, todo lo que es el trabajo antropológico y empírico. Tiene investigaciones internacionales, francés, italiano y además en países como Colombia, etcétera. Entonces la postdoctora Anel nos viene a acompañar en esta sesión. Va a dar inicio ella porque de aquí tiene que salir corriendo más al rato también a dar las conferencias a San Luis Potosí, ¿no? Y bueno, es una gente muy participativa, muy activa políticamente, muy comprometida, ¿verdad? En todo lo que pues, venimos aquí construyendo, que es la crítica social, ¿verdad? El activismo político que intenta, busca, ¿verdad? Ir cambiando diferentes órdenes de la sociedad. Y entonces, pues en esta ocasión, pues va a tener la palabra inicialmente y vamos a continuar varios oradores. Entonces, bienvenidos a todos, les agradecemos su presencia. No sé si esté por aquí la chica Yolanda de odontología, no ha llegado. Para que recordemos a Samuel que pueda leer una carta que llegó al seminario. Enrique, por cierto, te tengo una copia de esto, de alguna vez que pedimos, tú pediste un comentario sobre el seminario, lo entregó hace 8 días, en 15 días, y te quiero dar regalar 2 copias para que lo tengas. Bueno, dirigiéndose al seminario, es odontóloga, ¿verdad? De aquí de la FES. Entonces, vamos a dar inicio con Anel, le damos un aplauso, por favor. Bueno, y el micrófono es todo suyo. Entonces, bienvenida a la postdoctora. Bueno, buenas tardes, muchas gracias otra vez por estar aquí. Bueno, el tema de hoy, como el profesor hace 15 días me había preguntado sobre el demonio y cosas así, pues justamente voy a hablar de eso, pero lo que me interesa más no es hablar de la tradición europea del demonio, sino de una posible interpretación que yo veo en unos murales de un exconvento de Actopan, y una posible interpretación desde la raíz indígena. ¿Por qué? Porque me parece importante que para estos temas que ustedes tratan aquí sobre el control, pues veamos que en realidad en las ranuras de un discurso propiamente bien establecido, que sería el discurso demonológico europeo, podemos encontrar también rasgos de lo que fue una cultura autóctona que produjo ese discurso, y cómo esos rasgos que no son europeos de alguna manera son asimilados por los tlacuilos, que el tlacuilo es la persona que pinta los códices o que escribe los códices, y que posteriormente con la evangelización el tlacuilo es el que también hace todos los murales que están en los conventos. Cómo este tlacuilo ya adoctrinado utiliza motivos propios de su cultura autóctona y los inserta en el discurso demonológico europeo, ¿no?
Entonces, pues lo que les voy a contar hoy muy rápidamente es la aproximación que yo he hecho hacia una interpretación indígena de los murales de la Capilla Abierta de Actopan, Hidalgo. La ponencia le puse del paraíso al infierno, pues justamente porque una parte de mis conclusiones es que en estos sistemas de control lo que se pudo hacer al final es que los tlacuilos autóctonos comenzaran a leer lo que antes había sido su paraíso, que en este caso sería Tlalocan, ahí donde vive Tlaloc, donde están los tlaloques, etc. Cómo hay una mutación, y entonces en estos murales, eso que tiene algunas señas de Tlalocan se convierte en un infierno, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, profesor. Para ponernos un poco en situación, el convento del que yo les voy a hablar, se llama de San Nicolás Tolentino, está en Actopan. Ojo, hay un Atocpan, que me parece que está en Xochimilco, sí está en Xochimilco. Entonces, aguas, ¿no? Esta lleva primero la C y la otra es Actopan y el otro es Atocpan. Yo voy a hablar de Actopan, ¿no? Que está justamente en el estado de Hidalgo, vemos que está pues cerca de Tula. Les pongo ahí también señalado Ixmiquilpan, porque aunque no voy a hablar del convento de Ixmiquilpan, para contextualizar lo que sucede en la pintura mural de Actopan, es imprescindible entender lo que sucede ahí. Y también en el otro recuadro donde dice Reserva de la Biosfera Barranca de Meztitlán, bueno, por ahí hay un convento que es el convento de Meztitlán, que ahorita lo vamos a ver. Y este mapa se los pongo para que un poco nos ubiquemos geográficamente en el espacio en el que yo estoy hablando. Hemos de entender también que, bueno, para la época hay muchísima intercambio mercantil, estoy hablando de la época prehispánica, entre toda esta zona y la zona de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, un poco también voy a hablar del tema del sincretismo. La siguiente, profesor, por favor. Bien, bueno, el exconvento de Actopan, Hidalgo, la orden religiosa que lo funda son los agustinos. No voy a tener mucho ahí, pero bueno, los agustinos dicen que vienen de la tradición del primer obispo en África, que fue San Agustín. Obviamente San Agustín no es el que funda esa orden religiosa, porque esto fue en el siglo IV, me parece, sí, en el siglo IV, pero los frailes agustinos recuperan la tradición de lo que escribió San Agustín, que es el autor de un libro maravilloso que se llama La Ciudad de Dios, y de otras cosas, ¿no? Y entonces ahí se fundan los agustinos. Hay que entender que cuando en la invasión española, que no conquista, porque una conquista yo también puedo conquistar a un chico, ¿no? Es una invasión militar lo que sucedió ahí, y hay que decir las cosas por su nombre. Durante la invasión llegaron primero para evangelizar los franciscanos, después los dominicos y después los agustinos. Ya luego llegaron los jesuitas y más gente, ¿no? Entonces, es interesante lo que ocurre en Actopan, porque cuando llegan los agustinos, que son los terceros en llegar, ellos quieren fundar un convento en la Ciudad de México, pero no se les permite, principalmente porque la Real Audiencia decía, es que ya hay que recordar que los frailes se sostienen de las limosnas. Entonces la Real Audiencia decía, bueno, pues es que tener ya aquí en la Ciudad de México otra orden religiosa va a ser demasiada carga para pues la gente que tributa a la iglesia, ¿no? Entonces los agustinos lo que tienen que hacer es proyectar un plan evangelizador fuera de la Ciudad de México, y uno de los puntos en donde lo proyectan es la zona que vamos a llamar a partir de ahora el Valle del Mezquital, que comprende en el mapa que vimos antes, comprende la zona de Actopan, de Ixmiquilpan y de Meztitlán, ¿vale? Entonces, bueno, este convento, su construcción la inicia el agustino Alonso de la Veracruz en 1548, y solamente 17 años después, ese convento ya es priorato, lo que significa que ya tiene una jurisdicción importante en la región, para que a partir de ahí se empiecen a articular más pequeñas iglesias y entonces empiece a haber una evangelización más sistemática. El convento del que voy a hablar es un conjunto arquitectónico bellísimo, y todo está perdida, otra está recuperada. La que vamos a ver de la Capilla Abierta, que es la que yo les voy a exponer ahora, bueno, su historia es interesantísima, porque ese lugar, esas pinturas, pues estuvieron ahí, pero después con la invasión de los
los franceses en España y que bueno, aquí se empezaron a dar todos los movimientos de pseudo-independencia, porque también he de decir que Hidalgo no quería la independencia, quería otras cosas, pero no voy a discutir eso ahora. Ese convento pues sirvió para que ellos tuvieran soldados. Después la capilla abierta sirvió como un taller de refacciones automovilísticas y pintaron encima de los murales blanco todo. Entonces lo que vemos ahora es una reestructuración, una recuperación, una rehabilitación muy pobre de lo que pudo haber sido eso, ¿no? Entonces todo el conjunto arquitectónico que es un atrio, la capilla abierta, la iglesia San Nicolás Tolentino, el portal de acceso, la portería y los claustros alto y bajo, todo eso tenía pintura mural. Los agustinos fueron muy dados a la pintura mural. De hecho, si alguno de ustedes ha ido a Malinalco, el convento de Malinalco es agustino y ahí está recuperado quizá el 70% de la pintura mural y es fantástico, ¿no? Porque uno entra y por todas partes hay pintura. Perdón. Actopan, muchachos, significa el lugar sobre tierra fértil. Y esto es interesante también porque, bueno, es una zona muy seca, pero lo que sacaban de ahí era todas las plantas que servían para hacer cestería. Y la cestería es muy importante en la época prehispánica porque prácticamente todo se transporta en cestos. Los cestos también sirven para pues, hacer el lugar de macetas, etc. Entonces, bueno, nada más para que vieran ahí el glifo. Eso que está ahí se llama glifo, no son pinturitas. Y los glifos se leen, o sea, es un tipo de escritura prehispánica que hoy todavía mucha gente piensa que pues, los indígenas, como no tenían caracteres latinos como los tenemos ahora, pues eran analfabetas, ¿no? Y lo único que podían hacer era dibujar. No, en los glifos incluso se lee el color en que está el glifo. Por ejemplo, si ustedes han visto códices, algunas veces cuando están, por ejemplo, dos personas platicando, se ve así como, se llama vírgula, no sé si lo han visto. Bueno, la vírgula, si en un códice está pintada de azul, significa que el hablante es hablante de náhuatl. Si tiene puntitos rojos, significa que el hablante está enojado. Si tiene señales negras, significa que habla una lengua extranjera o bárbara, ¿no? Entonces, nada más ese apunte, no son dibujos, es escritura autóctona y en este caso eso se llama glifo. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen el exconvento de Actopan, esa es la portada de la iglesia y bueno, la entrada del convento. Creo que mejor me voy a levantar. Estoy... Bueno, esta es la entrada del convento. Perdón, esta es la entrada del convento, esta es la entrada de la iglesia y aquí, por eso lo señalo, hacia acá atrás, para que se ubiquen, es donde está la capilla abierta de lo que voy a hablar. La siguiente, por favor. Bueno, para entender lo que sucede ahí en la capilla abierta, hay que entender primero que en esa zona hubo antes ya un sincretismo bien interesante. Esa zona es de otomís, pero no hay un solo tipo de ser otomís. De hecho, hay otomís que son chichimecas. Esta frontera, hacia donde les señalé que estaba la biosfera, ahí, incluso desde tiempos de la Triple Alianza, fue una frontera de los pueblos tributarios de la Triple Alianza, a México Tenochtitlan. Pero hacia arriba hay otros otomís, que se les llama también pames otomís, que son chichimecas. Y hay que recordar que los chichimecas, bueno, los hispanos decían que estos chichimecas eran... Si los estoy escuchando, perdón. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Chichimecas. Vale, perdón, de verdad, perdón. Los chichimecas son caracterizados por los hispanos como bárbaros, pero en realidad los chichimecas también tienen cultura. Lo que pasa es que su cultura es una cultura nómada y no sedentaria. Pero una cosa bien interesante es que los chichimecas son guerreros y de hecho, esto no sé si lo saben, pero deberían saberlo, en realidad Izcoatl, que fue uno de los grandes tlatoanis de México Tenochtitlan, ellos sabían que ellos descendían de los chichimecas porque prácticamente todos, en todas estas
culturas vienen del lugar mítico este de Aztlán o del lugar de las 7 cuevas, que está más o menos en La Quemada, en Zacatecas, bueno, más o menos por ahí se ha dicho que está, y en realidad todas estas culturas salen de origen chichimeca, y lo que hace Izcoatl para decir, nosotros somos diferentes y por eso nosotros somos mexicas, y por eso nosotros estamos en el ombligo de la luna, México, Tenochtitlan, etc., es quemar toda la historia chichimeca de los mexicas que llegan al centro de México, y entonces ahí él inventa que ellos no son, que los mexicas no son chichimecas, sino que son descendientes de los toltecas, es decir, de los que vivían en Tula, ¿no? Entonces, esto solo se los comento para que veamos que para entender nuestra cultura no nada más hay que atender al sincretismo europeo y de aquí, ¿no? Sino que antes también hay muchos sincretismos, y en el caso de Actopan, en Actopan hay un sincretismo entre otomí y nahuatlacas por 2 razones. Peter Gerhardt, que es uno de los principales estudiosos del otomí, dice que el centro-sur del actual estado de Hidalgo debió estar densamente poblada a la llegada de los españoles que visitaron el lugar hacia 1520. Él asume que, por ejemplo, incluso después de las epidemias que golpearon la zona entre el 45 y el 48, había al menos 12.000 tributarios indígenas de origen otomí, o sea, estamos hablando que eran muchos, ¿no? Por otra parte, David Wright, él asume que la mayoría de estos indígenas correspondían a la cultura otomí, que tributaban a la Triple Alianza, aunque había una minoría que era de la cultura otomí chichimeca, o también se le llama pame otomí, pues ellos estaban en constante lucha con los otomís, que vamos a decir de alguna manera, ya estaban domesticados hacia los mexicas, ¿no? Ahí ya había un sincretismo. En la región, además, se experimentaron 2 olas de migración nahuatlaca. La primera, hacia el año 1000 y 1200, y esto pues ya trae toda la matriz ideológica mexica, por esto que les cuento, de que por ejemplo Izcoatl dice, nosotros somos diferentes, entonces quemo la historia y nosotros venimos de Tula, y de hecho de ahí viene también el mito este que recuperan los mexicas sobre Huitzilopochtli, que no me voy a detener ahí. Y la segunda gran ola de inmigración se da ya cuando está consolidada el imperio mexica entre los siglos XIV y XV, y bueno, pues hay una ruptura ahí porque entonces es cuando llegan los europeos. Entonces, esto es interesante para entender por qué, desde mi punto de vista, esa capilla abierta se puede leer como un Tlalocan demonizado, ¿no? O sea, hay en realidad un sincretismo previo con la cultura otomí. La siguiente, por favor. En este sentido, cuando llegan los agustinos al Valle del Mezquital, ya les dije que la tarea evangelizadora la hacen 3 órdenes religiosas. En 1533 los agustinos quieren fundar en la Ciudad de México un convento y se les dice que no, y entonces ellos llevan su proyecto evangelizador hacia el oriente de Guerrero y hacia Morelos, el sureste de Puebla, la zona de la Huasteca, la región de Toluca, una parte de Michoacán y las regiones de Tula, Tepetitlán y Zempoala, Tepepulco. En esta zona, Tula, Tepetitlán, es donde nos concentramos nosotros, que es el Valle del Mezquital, ¿no? Es interesante que desde la investigación que yo hice, que es una investigación ya vieja, o sea, no es algo que haya hecho apenas ayer, podemos entender este tipo de evangelización gracias a la fundación de 4 conventos. El primero es el convento de Molango y el segundo de Meztitlán, 1536 y 1537. Ahorita van a ver las imágenes. Desde mi punto de vista, el objetivo justamente es pacificar esa zona militarmente poderosa, porque estos conventos además están en la frontera, donde están ya los del siglo XVI, todo el proyecto evangelizador de los agustinos. La siguiente, por favor. Vean, esto es un castillo, ¿no? Y es un convento. Aparte, una cosa interesante, son enormes, pero como no había demasiadas vocaciones, a veces en un convento como este vivían 2 o 3 frailes, nada más. Entonces rápidamente ellos lo que tenían era que reclutar vocaciones entre los indígenas. Obviamente tenían que aprender su lengua, pero también hacer que el indígena aprendiera la lengua hispana o castellana en este sentido,
y como siempre a los príncipes, vamos, a los hijos de los grandes señores, pues los reclutaban para ser novicios y entonces así iba creciendo un poco más. De hecho se sabe que antes que los jesuitas son como los papás del criollismo, pero que antes de los jesuitas fueron los agustinos quienes se preocuparon porque las vocaciones que iban integrando a los conventos fueran indígenas. Los franciscanos y los dominicos no querían eso, o sea, querían convertir al indígena, pero que el indígena no pudiera llegar a ser sacerdote ni nada de eso, ¿no? La siguiente, por favor. En Meztitlán también hay pintura mural, perdón, ahí está la Virgen. Yo creo que está ya pintarrajeada por otra gente, porque esa cara ya no es de una mano de la época, pero hay muchísima pintura mural. Por ejemplo, bueno, pues aquí representa la sangre de Cristo, que es la sangre del Cordero de Dios, bla, bla, bla y todo, ¿no? La que sigue, por favor. Este es el convento de Ixmiquilpan, que también, vean, es una fortaleza. La que sigue, y este es bien interesante, ojalá puedan ir. Se ven un poco mal las fotos, pero bueno, supongo que sí. No sé si prefieren que se apague la luz o si ven bien. Como tú gustes. No, como lo vean ustedes. Sí, más o menos ven ahí que... Porque la pintura mural de Ixmiquilpan me parece súper interesante. Miren, hay un texto de Víctor Manuel Ballesteros, bueno, hay dos, pero hay uno más chiquito y fácil de conseguir, de la Universidad de Hidalgo, y él justamente lo que estudia es estos murales. Estos murales no me voy a detener en cada uno, pero lo que representan es la lucha entre los otomís ya evangelizados y los otomís chichimecas que seguían dándole guerra a los españoles, ¿no? Pero es súper interesante porque, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un águila peleando contra pues un león o un jaguar, y todo esto, vean, acá hay otro, todo esto en la interpretación de Ballesteros justamente lo que representa es eso, la lucha entre dos pueblos autóctonos, uno que ya está evangelizado y que ha asumido toda la ideología católica, y el otro que sigue guerreando, ¿no? La siguiente, por favor. Vean, bueno, este es interesantísimo porque para Ballesteros esto es una quimera, y lo que representa aquí, por ejemplo, él dice esto en realidad representa el alma pura, porque además si ven esta quimera, que vamos a decirle el caballo blanco, tiene guaraches, y eso significa que es una quimera civilizada. Los indios, no, o sea, los indios siguen descalzos, los evangelizados ya se cubren los pies, ¿no? No me voy a detener en la pintura mural de Ixmiquilpan porque de verdad es riquísima y además me tendría que centrar solamente en eso, pero lo que me interesa es que vean cómo realmente hay un proyecto evangelizador propiamente agustino que tiene que ver con la pintura mural. La siguiente, por favor. Vean aquí, este es un guerrero jaguar que está descabezando a un chichimeca, ¿no? Y aquí una cosa importante es el chimali, que es el escudo. El escudo en todo el discurso de Ixmiquilpan significa que son los otomís evangelizados los que tienen el poder de la guerra y los que pueden descabezar a los chichimecas que no quieren evangelizarse. Hay que recordar que estamos hablando del siglo XVI, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ahí les pongo, esta es la lectura que les recomiendo. Ballesteros tiene más textos, pero este me parece como interesante para acercarse a esa pintura. La siguiente, por favor. Y ahora tenemos el convento de Actopan, y ahora sí voy a entrar a lo que les quería platicar hoy, ¿no? Vean otra vez, esta es la entrada de la iglesia, esta es la entrada del convento, aquí al lado es donde estaría la capilla abierta, y vean otra vez todo este conjunto monumental que pues prácticamente otra vez tiene una reseña de una fortaleza castellana, ¿no? La siguiente. Bien, bueno, como ya más o menos vieron en este proyecto evangelizador, entonces Meztitlán, Actopan e Ixmiquilpan tienen una similitud arquitectónica y unos programas pictóricos muy específicos que tienen que ver con esto que les decía, la apropiación del discurso indígena por la mentalidad hispana, y posteriormente cómo eso se regresa a el pueblo autóctono con
sus propias singularidades. Por ejemplo, es imposible que en Europa veamos una pintura mural con un guerrero jaguar y un chimalea dentro de una iglesia, o sea, eso no existe, ¿no? Eso existe solo aquí y probablemente, muy probablemente en Perú, etcétera, ¿no? Pero además, una cosa importante es que los frailes agustinos obviamente tenían que hablar castellano, pero en esta zona, por el sincretismo que les cuento, tienen que hablar también otomí y náhuatl, porque los otomís ya tienen configurada mucho de su panteón con las deidades nahuatlacas. Y una cosa interesante es que muy pronto, en el último cuarto del siglo XVI, estos 3 conventos que les enseñé comenzaron a ser casas de estudio. O sea, no nada más el convento sirvió para que ahí vivieran los frailes que salían a los pueblos a evangelizar, sino que ahí mismo se erigen estudios para otras personas, criollos o peninsulares que anden por acá, que quieran ser agustinos, pero también para indígenas. Y por ejemplo, en Ixmiquilpan desde 1572 ya se daban cursos de gramática, todo esto obviamente gramática castellana, ¿no? En Actopan había arte, ojo, arte y teología desde 1575 hasta 1607, luego la historia cambia. Y en Meztitlán, estudios de gramática desde 1611. Entonces, desde mi punto de vista, el proyecto evangelizador agustino en el Valle del Mezquital tiene 3 fases. La primera, que es la pacificación, asentamiento y evangelización, que es cuando justamente se levantan estos grandes conventos fortalezas. Las pinturas murales no son de esa época, son de 30 o 40 años después. Después, una fase de consolidación de la doctrina católica en la zona otomí, que aquí sería la época en donde estos frailes, ya habiendo evangelizado a los tlacuilos, les piden a ellos que comiencen a hacer pintura mural, porque bueno, un agustino venido de España no se va a poner a pintar murales, eso lo hace pues la plebe, ¿no? Y además, la forma en que se acostumbraba a pintar en Europa no tenía nada que ver con la forma en que se pinta aquí, entonces se necesita una mano autóctona ya evangelizada para transmitir ese mensaje en los murales, ¿no? Y la tercera fase, que sería ya un estudio sistematizado para novicios y profesos, todo esto en el Valle de Mezquital. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está, por favor vayan, antes de que otra vez la renten y se les ocurra ahí poner un taller de coches. Esta es la capilla abierta, o sea, acá de este lado estaría la iglesia y aquí está la capilla abierta. ¿Alguien la conoce? Bueno, pues está cerquita, vayan por favor, de verdad. Una capilla abierta no es lo mismo que una capilla posa o que un humilladero, me explico. Ustedes cuando ven un conjunto arquitectónico conventual del 16, lo que ven, como vimos en las fotografías, es la iglesia, el convento y luego lo que se llama el atrio, que generalmente ahorita los atrios ya no están porque pues ya nada más queda la puerta de la iglesia. Pero el atrio era una especie de entrada, un portal hacia la iglesia enorme, que servía también para que ahí adentro se hicieran las procesiones de Vía Crucis, etc. ¿Sí? Una capilla posa son capillas que se ponían en diferentes puntos de los atrios, ahí servían incluso para enterramiento poner una efigie de algún noble, etc. O también las capillas posas se ponían en los caminos. Si uno iba, por ejemplo, de aquí a Tepozotlán, había pequeñas capillas donde la gente, además de que podía ir a rezar para que no le robaran, etc., tal y como hoy, lo que sucede ahí es que alrededor de una capilla posa se ponen posaditas para que la gente pueda descansar, ¿no? Entonces, y también se les llama humilladeros justamente por eso, porque son pequeñas, hagan de cuenta como la calzada de los misterios, todavía los misterios que quedan, más o menos eso es una capilla. La diferencia, la capilla posa sirve de tránsito o sirve también, como su propio nombre lo indica, como humilladero, ¿no? O sea, voy de aquí para allá en el camino, me robaron y entonces veo una pequeña capilla, entonces ahí me lamento y le digo a Chuchín que ya me va a portar bien y que me deje llegar a donde tengo que llegar, ¿no? Una capilla abierta para lo que sirve es para concentrar a un montón de gente, en este caso generalmente indígenas que todavía no están convertidos y por eso no pueden entrar a la casa de Dios, en la calle, o sea, vamos, esto está dentro del atrio, pero está fuera de la iglesia. Aquí sirve como, voy a decirlo así, un vive latino, ¿no?
al aire libre, un montón de gente, etcétera, pero uno no está adentro del escenario que es la iglesia, sino que está afuera. Para eso sirven las capillas abiertas. Esta capilla abierta es bien interesante porque, bueno, como ven, ahorita voy a poner fotografías independientes, pero lo que cuenta aquí es la parucía, que eso significa la segunda venida de Cristo. ¿Alguien sabe por qué va a venir Cristo por segunda vez? Es el día del juicio, ¿no? Eso se le conoce como la parucía, ¿no? Y bueno, aquí hay más escenas que ahorita vamos a ver, pero lo que me interesa es que con esta imagen ustedes piensen qué es lo que le sucedía a un indígena cuando estaba enfrente de esta capilla, que además, ya les dije, ahorita está muy maltratada, pero imagínense la vivacidad del color. Si un indígena se colocaba enfrente, de este lado en los muros, lo que hay son dos fauces enormes del infierno, y ahí están todos los tormentos del infierno, ¿no? La siguiente, por favor. Miren, esta está un poco más, bueno, la traté de editar para que se viera un poco mejor. Vean la profundidad, aquí es donde empieza una fauce, que se le llaman las fauces de Leviatán. Aquí empieza otra. Esta es una entradita que va directamente al conjunto eclesiástico, ¿no? La siguiente. ¿De dónde sacaban? Esto es interesante, ¿no? ¿Cómo pintaron esto? A mí me interesó saber esto porque en general lo que nosotros tenemos en la cabeza del infierno europeo es un infierno rojo, ¿no? Y cuando está como en tono azul, más bien es como un tono grisáceo, que son las tinieblas, etc. Y resulta que en la capilla abierta casi todo es azul. Entonces, una explicación podría ser que pues aquí, los europeos no tenían aquí los materiales cromáticos para dibujar el color que ellos querían, ¿no? Entonces tuvieron que hacerse de plantas de aquí de la zona, y bueno, pues ahí tenemos los colores que usaron en estas pinturas, ¿no? Y de dónde lo obtenían, el negro pardo de la raíz de huizache, etc. La siguiente, por favor. Una cosa interesante es que estas capillas abiertas funcionan como un sustituto de los lienzos que ocuparon los evangelistas en el siglo XVI. Ellos iban de un lugar a otro con lienzos donde pintaban el infierno, etcétera, y con eso iban, las desplegaban, las presentaban, daban misión, etcétera. Como les digo que la pintura de Actopan puede datar incluso de 3 o 4 décadas después de la construcción del convento, para esa época los frailes consideraron que ya no era necesario estar tanto haciendo lienzos para ir a misionar, sino ahora era momento de atraer a la plebe hacia el conjunto conventual, ¿no? Esto es interesante porque digo supuestamente, porque para el siglo XVII los castellanos, ellos ya estaban así, ya ganamos América, ya convertimos a todo mundo, y de repente se dan cuenta que atrás de la Virgen de Guadalupe está la Tonantzin, que la gente sigue pensando en, cuando nace un bebé, echar los maíces en el Tonalpocuali, y entonces saber si el bebé va a ser borracho o no, porque el maíz cayó en el año de Ometoscli, o cosas así, ¿no? Entonces hay un desengaño. El siglo XVII es el siglo del gran desengaño europeo, porque ellos pensaron que con las armas ya habían podido realmente cristianizar todo, y no fue así. De hecho, hasta hoy, con los concheros que se ponen en el centro, vemos ese sincretismo. Por eso, hace 15 días yo les decía, el control no es solamente por armas, el control es simbólico, y lo que más tarda en cambiar una sociedad es la mentalidad, ¿no? Bueno, en el último en el último tercio del siglo XVI, la pintura mural se expandió por todas partes, por esto que les digo, y además los frailes, y por esto les dije que pusieran atención en que en Actopan se vuelve una escuela de artes, los frailes deciden ocupar el tiempo libre para aprender la manera en que los indígenas pintaban los códices, y a su vez que los indígenas aprendieran a trazar motivos europeos. Entonces ahí hay un sincretismo en el arte, ¿no? Y bueno, pues justamente ahí está la vírgula que les decía. Este es la imagen típica de un tlacuilo, aunque esto es mexica. Pero bueno, la siguiente, por favor. ¿Cuánto? No, adelante. ¿Les sigo? Adelante, sí. Bien, pues entro en lo de la capilla abierta. Miren, aquí está el juicio final,
y el Valle del Josafat. Aquí está Dios, este es el arco iris, supuestamente cuando venga la parucía y en el Valle del Josafat es donde se va a ver un gran arco iris y entonces todos vamos a saber que ya va a venir Chucho otra vez y entonces nos va a decir tú te vas al infierno, tú te vas al cielo. Bueno, y además van a resucitar los muertos. Esto es el juicio final, el Valle del Josafat, y aquí, bueno, voy a hacer un acercamiento después. Lo que hay es un diablo y un ángel y se están disputando un alma. Aquí arriba lo que está es pues, toda la corte celestial. Lo que vemos acá abajo son los condenados. Acá tenemos la creación de Adán y Eva, los castigos de Adán y Eva. ¿Cuáles fueron los castigos que recibió Adán y Eva por comer del fruto prohibido? La vergüenza. Primero, la vergüenza de tu propio cuerpo, que es un castigo ya enorme, ¿no? Pero luego a Adán le dice Dios, pues ahora para ganarte el pan vas a tener que trabajar y con el sudor de tu frente. Y a Eva, a nosotras, nos dice, vas a parir con dolor y además te va a tocar sangrar cada mes, ¿no? Eso, exactamente. Pues esos fueron nuestros horribles... Que bueno, aquí yo solo quiero hacer un apunte, hay que releer lo que significa la menstruación, porque las mujeres, a diferencia de los hombres, cada mes, cada 28 días, tenemos la oportunidad de drenar lo que no nos sirve del cuerpo, y eso los chicos no lo pueden hacer, pero bueno. Entonces hay que leer, claro, porque uno dice, ay, ya me va a bajar, que no sé qué, pues sí, pues agradece, ¿no? Porque ahí también se te va, pues, toda la mala vibra que cargaste en el mes. Bueno, en fin, estoy hablando de demonios. Aquí lo que se ve es la ira de Dios, o también puede ser la caída de Sodoma y Gomorra, y el purgatorio durante la parucía, porque hay que recordar que cuando venga otra vez Jesucristo, la gente que está en el purgatorio, que está ahí en el limbo de si va al cielo o al infierno, pues la van a sacar y ahí sí la van a juzgar. ¿No? La siguiente, por favor. Y perdón, de aquí, con el control te referirías, por ejemplo, al castigo, al purgatorio, precisamente a esa inseguridad del infierno y el paraíso. O sea, ¿te refieres a eso como control, como a lo simbólico? ¿O a qué te refieres cuando dijiste no necesariamente es armas, es simbólico el control? Claro. ¿Te refieres a esa parte o a otra cosa? A esto y a lo que voy a decir anteriormente. Pero, o sea, en primera instancia, lo que ya les dije, o sea, imaginen, esto todavía se ve bastante bien y han pasado siglos. Imaginen el tono cromático que tenía. Además, en la época no hay luz eléctrica, entonces si se hacían oficios de noche, tenían que iluminarlo con harto. Eso debió ser tétrico. Y eso también es control. Porque ahorita lo que vamos a ver en los muros laterales es justamente las fauces del infierno. La gente que está enfrente de la capilla simbólicamente está adentro del infierno. A ver, la que sigue, por favor. A ver, bueno, aquí hice el acercamiento para que vieran los condenados. Ahí está Dios Padre. Aquí está, a ver si lo pueden ver, aquí está el ángel. Aquí está el demonio, que es una cosa así como gris. Y él trae acá atrás a un tipo, que pues eso se interpreta como un alma, ¿no? Entonces es una disputa del alma, el arco iris, el juicio final. Bueno, la que sigue, por favor. Miren, la creación de Adán y Eva, esto es interesante porque en esta interpretación los demonios ya están y están viendo lo que está haciendo Dios con, aquí está Adán y por aquí, bueno, se ve muy mal, pero de su costado ya está saliendo Eva. Lo que quiero rescatar aquí es que vean los colores de los demonios, o sea, no es un color de un demonio europeo. Los demonios no tienen nada que ver con esto, ¿no? El demonio azul europeo del siglo XIII y del siglo XII son más bien como duendes. En esa época el demonio no asusta, el demonio es el numen asqueroso que se mete a tu casa y te esconde las llaves. Eso es el demonio en esa época. Y por eso es pintado de color azul. Pero acá, esto no es un duende travieso, esto es un demonio que además, bueno, pues los colores, esto debió ser un color rojo. Entonces hay dos colores ahí para el demonio, rojo, azul. La siguiente, por favor. Bueno, ahí esta figura es interesante porque si vemos aquí, esta víbora es una víbora de cascabel. Después hago una... Y justamente aquí lo que se recupera, está muy perdido, pero por aquí se ve una liebre. Lo que se recupera es la flora y la fauna de la región, ¿no? O sea, cómo a partir de un discurso europeo, lo que hacen estos tlacuilos es, para que la gente entienda el contexto, traer flora y fauna de la zona, ¿no? La siguiente, por favor.
Bueno, un poco más de lo mismo, la expulsión, esto nada más lo puse para la siguiente, para que vieran más de cerca. Vean, aquí, bueno, no sabemos si sería el purgatorio durante la parucía o si sería un poco una recreación de lo que fue Sodoma y Gomorra, pero vean cómo pues ahí está la gente quemándose, estas escaleras que son las escaleras que van a ayudar a la gente a subir al cielo después de la segunda venida de Jesucristo. Vean, ahí está como un integrante de la corte celestial, pues ayudando al alma, así como tú vente para acá porque fuiste muy bueno, ¿no? La siguiente. La ira de Dios, otra vez. Aquí lo que me interesa es que vean lo que se recupera en la capilla abierta. Se recuperan los pasajes más horribles de la Biblia. O sea, no hay nada bonito ahí, nada. Y eso es control, ¿no? La siguiente, por favor. Los castigos de Adán y Eva. Aquí, Eva, pues que ya le dijeron que va a tener que menstruar y parir con dolor. Y el pobre de Adán ya ha cubierto su cuerpo, trabajando y trabajando. Y esto son los 4 jinetes del Apocalipsis. Aquí está muy mal, pero bueno, Ballesteros hace un dibujo y sí se ven los 4, ¿no? Hay que recordar que supuestamente en el juicio final van a venir 4 jinetes y cada uno va a traer hambre, peste, etcétera, etcétera. Lean el Apocalipsis y se van a divertir un montón. La siguiente, por favor. Y aquí está Noé con su esposa, el arca con los animalitos. O sea, estamos viendo que tan solo en el discurso del tímpano pasan puras cosas horribles. El diluvio, Sodoma, los condenados, etc. Eso es control simbólico. La siguiente, por favor. Lo que me interesa más, los muros laterales. Este es el muro izquierdo, o sea, la persona que va a la capilla está de frente, es decir, que si las fauces de Leviatán están aquí, significa que tú estás dentro del infierno. Porque de otro modo las fauces tendrían que ir hacia la capilla y están hacia acá. Esto es, no me da tiempo de detenerme mucho aquí, pero desde Luis de Granada, en el siglo XVI, hay en España toda una suerte de literatura que habla de las maneras de persuasión y la retórica. Ellos hablan de cómo se deben decir las cosas, qué movimientos hay que hacer cuando se hable de Sodoma, de Gomorra, etc. Cómo hay que disponer todos estos motivos bíblicos para darle mayor miedo al auditorio o mayor gloria de Dios, por ejemplo, cómo presentar a la Virgen, ¿no? Entonces, para mí el texto fundante de este tipo de retórica es la retórica eclesiástica de Granada, que les digo, y bueno, pues justamente esto es hijo de eso, ¿no? Aquí está la fauce de Leviatán, ahorita voy a hacer un acercamiento, pero si ven aquí, bueno, aquí hay un alma, aquí están demonios. Todos los demonios, en general, son rojos, pero hay muchos, y ahorita lo vamos a ver en el acercamiento, que no son rojos, que son azules, y principalmente me va a interesar uno que anda por aquí, que ahorita voy a hacer el zoom. La siguiente, por favor. Este es el muro derecho, y pues justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? El auditorio está adentro del infierno, y lo que está viendo arriba es todo lo peor que le puede pasar si no se convierte pronto al cristianismo. La siguiente. Bien, entre las cosas que rescato de ahí, el pecado de la idolatría. Esto está, ya de aquí para adelante, todas las imágenes que presente tienen que ver con los muros laterales, ¿no? Vean cómo aquí es un demonio que está haciendo una ofrenda, no sabemos exactamente qué es. Es bien interesante porque en Santa María Chochoteco hay una iglesia, que es una iglesia muy chiquita, no es una capilla abierta, pero prácticamente este discurso es una réplica y ahí está mucho mejor porque no está al aire libre, ¿no? Entonces, esto me ha servido un poco para hacer la interpretación de los dos discursos, pero no traje imágenes de Chochoteco porque si no, no me iba a dar tiempo. Vean esto, ¿alguno de ustedes ha visto la típica imagen del Códice Florentino donde está justamente un templo y está Huitzilopochtli y del otro lado está otra imagen? Bueno, pues es una réplica de eso, ¿no? Aquí está el templo, el demonio está dando ofrenda a una imagen autóctona, a una deidad. Y vean aquí qué interesante, es un español que atrás lo que tiene, que le están dando la espalda a esto, y lo que tiene atrás es un indígena, pero no es cualquier indígena, tiene una tilma. Los indígenas que tienen tilma son indígenas reales. Para quien todavía crea que Juan Diego se le apareció la Virgen, perdón, está muy mal, pero para quien crea que además
Se le apareció la Virgen siendo él un indio así, un tameme, pues peor. Juan Diego, porque parece que sí existió, era un indígena que tenía tilma. Por eso ahí es donde la Virgen le dice que ponga las flores. Y solo los indígenas que tenían descendencia real podían llevar tilma. Los otros llevaban taparrabo. Entonces, vean cómo hay una prostitución histórica impresionante, ¿no? Si Juan Diego hubiera llevado taparrabo, las flores de la Virgen no le hubieran cabido en ningún sitio. Entonces, la tilma, esa tilma que adoran ahí en la basílica, que bla, 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 es una tilma de alguien que era real. Esta historia que nos han contado del pobrecito, etcétera, que no. O sea, él estaba muy bien posicionado, hasta donde se podía en su época, entre su comunidad autóctona, ¿no? Entonces, vean, aquí este discurso es interesante porque es un español que supuestamente le está dando la espalda a la idolatría y los indígenas reales siguen al español. Y esto encaja perfectamente con lo que yo les conté al principio de esta disputa que hay en la zona entre los indígenas que ya están evangelizados y los que siguen guerreando incluso hasta el siglo XVIII, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, bueno, esto está muy mal, pero haciendo el símil con Xochoteco, lo que se piensa es que es una representación del pecado de la gula, porque en Xochoteco, ya voy, en Xochoteco lo que hay es aquí una imagen de unos canastos con tortillas, ¿no? Entonces esto estaría representando el pecado de la gula, atrás están los diablos y estos dos trague y trague y trague, ¿no? La siguiente. Vean lo que les decía, la víbora de cascabel, aquí flora y fauna de la región. Les digo que es una zona muy seca, entonces aquí hay magueyes. La siguiente. Y una cosa que me interesa, los poquitos demonios que no son ni azules ni rojos, son grises, como este que está en el tímpano, y tienen que ver con la imagen del tlacuache. Si se fijan en el hocico, y el tlacuache es un animal carroñero propio de la zona, porque es una zona áspera, ¿no? La siguiente, ya no me voy a detener tanto en cada una. Y vean aquí lo que les decía. Esto me parece que es lo fundamental de la investigación que yo hice. Generalmente en el discurso europeo, el leviatán, que es esto, ahí tienen las dos fauces del infierno, el leviatán es cuidado por un ángel que tiene la llave. Vean lo que pasa en Actopan. La llave que está aquí, la tiene un diablo, ¿sí lo ven? Que tiene una lengua larga, que tiene unos cuernos y que es Tlaloc. Y lo voy a demostrar con las siguientes imágenes. Por favor, la siguiente. Ahí está, la llave del infierno, es el que cuida el leviatán. Y vean, esta imagen, esta creo que está en el Museo de Antropología. Lo saqué de un museo, del Museo de San Luis Potosí. Y es Tlaloc, muchachos. Incluso por los colores, las anteojeras. Entonces, es bien interesante cómo se adapta esa figura, que además ya no va a tener. Tlaloc tiene su correspondencia con una deidad otomí, que también es una deidad del agua, etc. Pero como ya les dije que hay un sincretismo, lo interesante aquí es esto, ¿no? O sea, como una cosa paradisiaca, la siguiente, por favor. Vean, esta es una parte, el desollamiento. Pero en el discurso prehispánico sí. Tenemos a Xipetotec, que es el dios del desollamiento, la siguiente, que además tiene su símil en la cultura otomí con Coltzin, que es el torcidillo. Y bueno, a este dios lo que se hacía era que a presos se les metía como en un tipo como una canastilla de eso, como cuando uno hace así un trapo y va exprimiendo. Sí, más o menos, y lo que se hacía con esta gente era exprimirlos hasta que por los ojos, por la boca, por los orificios, les saliera sangre, y entonces entre mucha gente iban haciendo esto sobre la tierra, y esta era la sangre con la que se fertilizaba la tierra. Entonces ahí hay una noción del desollamiento y de esto, de hacer estas prácticas que en el discurso europeo no existen, ¿no? La siguiente, por favor. Vale, la siguiente, para ya no tardarme tanto. Bueno, hay estos tormentos, que además es muy significativo porque esto sí existe en el discurso europeo. Vean, por ejemplo, este demonio, que es como un águila, la cara de un águila. Pero bueno, aquí lo que me interesa es que, por ejemplo, en la zona encontré un proceso contra indios en 1536
donde se habla de Tlacochteuctli, Tacateocotl, bueno, esta gente, bueno, no son gente, se les hace como diablos, y estos, lo que en el proceso lo que dice es que seguían persuadiendo a la gente del lugar, que acuérdense que las culturas autóctonas son sacrificiales, entonces la gente incluso en su casa se metía pugas de maguey, etc. Entonces a estos indígenas los procesan porque ellos dicen que estos demonios, que en realidad son como espíritus de la noche, les decían todos los días que tenían que lacerar su cuerpo como parte de esta limpieza tradicional que tenían que hacer a extramuros de todo lo eclesiástico, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, vean ahí cómo hay descuartizamiento. Aquí estos demonios están colgando pedazos. O sea, imagínense qué terrorífico, ¿no? Para la época. Y esto, pues, ¿qué tiene que ver la siguiente, por favor? Tiene que ver también con los tormentos orales. Aquí a estos le están metiendo con un tubo, vean, como aquí en un caldazo agua hirviendo. Y esto tiene que ver con toda una tradición que todavía hoy en la zona, en las fiestas se hace, que es la tradición esta de la embriaguez y de hacer las fiestas a lo que se conocía como Metochtli, que justamente pues era el dios de la embriaguez y que tiene que ver con la virilidad sexual, porque aquí, bueno, tendría que hacer todo un despliegue de cómo los otomís ven el mundo de arriba, abajo, frío, caliente, etcétera, pero ya no me da tiempo. La siguiente. Y tormentos en mujeres. Vean, esta mujer desnuda, que la tienen como en un caldazo, y esta mujer que se ve muy mal, pero al parecer por aquí tendría que estar como un banco, y los demonios así, y desde mi punto de vista podría relacionarse con las deidades de carácter sexual en la zona, que es Puepuex, que es el divinidoso, y con una advocación femenina que es Nopisteca, que sería lo mismo que Tlazolteotl, que para los españoles es la diosa de la basura. Sin embargo, la siguiente, en el discurso prehispánico, esta, en realidad, vamos a decirle así, es la deidad de las putas. Las putas tienen su deidad, ¿no? Y vemos, por ejemplo, aquí, o sea, la forma en que podría haber un símil, ¿no? Creo que es como la última, a ver, no sé, la siguiente, por favor. Ah, bueno, y con esta quiero terminar. Ahí hay una balanza también con los cuerpos destazados, y pues aquí la única interpretación que yo encuentro es que más o menos en el siglo XVI se le hace un proceso a un encomendero justamente de Actopan que se llamaba Hernando Alonso, y este hombre pues lo queman en el Zócalo, ahí lo queman, y después San Benito se queda ahí por décadas, porque lo acusan de judaizante, es decir, que siendo encomendero y supuestamente siendo católico, lo que sucede es que él está haciendo muchísimas, por ejemplo, no permitía que su mujer entrara a la iglesia cuando estaba menstruando, y eso es propio de judíos, ¿no? Entonces, esto sí es una interpretación súper pues de mi cosecha. Podría ser que esta balanza estuviera remitiendo al caso de ese encomendero que además lo que hacía en Actopan, él tenía un criadero de puercos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que les quería contar. Espero que haya quedado un poco claro cómo en realidad a la par del discurso europeo, que en todo esto es lo más fácil de encontrar, también podemos encontrar un discurso indígena, pero además un discurso indígena pervertido, ¿vale? Bueno, pues perdón por tardarme demasiado, muchas gracias. Bueno, agradecemos a la postdoctora Anel Hernández Otelo su presentación. Bueno, pues aquí tenemos el control antropológico histórico, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera evangelizador, y de alguna manera también, ¿verdad? De control de un tipo de cultura a otra respecto al desarrollo de la especie humana y de, bueno, hacia dónde va el hombre, ¿verdad? Cuál es su destino, este tipo de tormentos, etcétera, todo lo que se fue permitiendo con la invasión de la cultura sobre otra. Y bueno, esa es una forma de control de varias que planteamos la vez anterior, y que ahorita vamos ahora a otro tipo de control, ¿no? Porque así como el estratégico, el organizacional,